Hermanos, buenos días y bienvenidos a la casa del Señor. No hay nada mejor que nuestro Dios. En el servicio más temprano nos estaba adorando al Señor y pensaba en lo mucho que nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios, hermanos. Cuánto nos amas, cuán pacientes con nosotros. Cómo nos perdona todos nuestros fracasos, todos nuestros errores, todas las cosas y siempre está con sus brazos abiertos, hermanos, para recibirnos, aun cuando fallamos. Aun cuando le fallamos a nuestro Señor, Él está con sus brazos abiertos, listo para recibirnos, listo para perdonarnos, listo para ayudarnos en nuestra relación con Él a crecer, ¿verdad? En nuestro conocimiento de Él, en amarle, en servirle. Dios es tan bueno. No hay nada, hermanos, mejor que nuestro Dios. Vamos al Señor en oración, hermanos, y luego nos vamos a dar la bienvenida los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque no hay nadie como tú, Padre. No hay nadie, Señor, que nos pueda amar más que tú. No hay nadie que esté dispuesto a perdonarnos como tú, Padre Santo. Padre, te damos gracias, Señor, porque no somos dignos ni merecedores de este gran amor. Y sin embargo, Señor, tú has dado todo por nosotros. Padre, en esta mañana nos hemos reunido para adorarte, para alabarte, Señor, porque en nuestro corazón, Señor, hay gratitud hacia ti por lo bueno que tú eres. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Recibe nuestras alabanzas, nuestras oraciones, Señor. Todo lo que hagamos lo hacemos en tu nombre, Señor. Buscamos tu presencia, queremos sentirte, Señor. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar y te pedimos, Señor, que te muevas en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, saludemos los unos a los otros. Salga de su banca y salude a sus hermanos.
nosotros podamos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y que tú seas el nombre exaltado y siempre glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, estamos por celebrar la Pascua, el día de resurrección, ¿verdad? Y en esta mañana quería recordarnos, ¿verdad?, de algo grande que ha hecho Dios por nosotros, ¿verdad? Algo muy especial que nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Sería bueno, ¿verdad?, si pudiéramos culpar a alguien más por todos nuestros fracasos y por todas nuestras malas acciones, ¿no diría usted? ¿No sería bueno ¿verdad?, que pudiéramos echarle la culpa a cualquier otra persona, ¿verdad?, pasarle a ellos, ¿verdad?, todos nuestros errores y decir, no, pues fue culpa de ¿verdad? El caso es que en realidad, hermanos, eso sucede mucho. Muchas de las veces, ¿verdad?, le echamos la culpa a otra persona, ¿verdad?, por algo que nosotros hayamos hecho. Póngase a pensar en la gente que está en la cárcel. Muchas de las veces la gente que está en la cárcel dice, no fue culpa mía, fue culpa de las drogas que tomé. O no fue culpa mía, fue culpa del alcohol que bebí. O, ¿verdad?, o escogen cualquier cosa, ¿verdad? Y la mayor parte del tiempo los que están en la cárcel dicen que son inocentes, ¿verdad? El hermano Henry me estaba contando un chiste hace ratito y me dijo, a un gobernador, ¿verdad?, se le dio la oportunidad de visitar una cárcel para dejar libre a aquellos que se les podían perdonar, ¿verdad? Y dice que la mayor parte de los presos, los reos, vinieron al gobernador y dijeron, no, es que yo soy inocente, todos eran inocentes. Y luego llegó uno y le dijo, no, pues la verdad es que yo sí soy culpable, gobernador. Y ¿verdad?, ya después cuando terminó el gobernador dijo, al que es culpable échenlo fuera para que no vaya a corromper a los que son todos inocentes. Se pueden reír. Pero en fin, ¿verdad? Empleados, ¿verdad?, le echan la culpa a otros empleados, hermanos, ¿verdad?, por quizás no cumplir los plazos, ¿verdad? Tú no me diste lo que necesitaba para yo poder haber hecho este trabajo y poder haber terminado con tiempo. A veces los padres culpan a sus padres, ¿verdad?, por la manera en que los criaron y que ahora ellos no están haciendo buen trabajo con sus hijos, ¿verdad?, porque los papás no lo hicieron bien con ellos. En todos los ámbitos de la vida, hermanos, somos propensos a buscar a alguien, ¿verdad?, a quien culpar, un cabrío expiatorio, por decir. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo, hermanos, estamos tratando de mantener el enfoque de la culpa lejos de nosotros, ¿verdad?, buscando una razón externa para poder explicar nuestra razón por fallar o nuestra frustración. Y a veces lo logramos, hermanos, a veces le podemos echar la culpa a otra persona, pero la cosa que no logramos, hermanos, es quitarnos aquel sentir de culpa. A lo mejor le echamos la culpa a aquella persona y los demás dicen, sí, fue culpa de él, y nosotros conscientes de que fue culpa de nosotros, ¿verdad? No podemos deshacernos de la culpa que nosotros estamos sintiendo adentro. Y lo cierto es que en algunos casos alguien más paga, ¿verdad?, por nuestros errores. Los israelitas, hermanos, tenían un día reservado para poner todos sus pecados y fallas en otra cosa. Se llamaba el día de expiación, Yom Kippur, ¿verdad? Esta mañana vamos a ver, hermanos, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, un cabrío expiatorio, ¿verdad?, en el cual las culpas, no solo nuestras, sino las culpas de todo el mundo, ¿verdad?, fueron puestas sobre él. Vamos a Levíticos 16 y vamos a leer de los versículos del 6 al 10. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazael. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazael, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazael al desierto. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque Padre bendito, tú has proveído una manera en que nosotros podemos estar en relación contigo, Señor, confiados, Señor, de que nuestros pecados no impiden poder estar en relación contigo. Padre, te damos gracias, Señor, porque esto es únicamente a través
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por el pecado. Padre, ayúdanos a entender lo que has hecho por nosotros cuando contemplamos la Pascua. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente veamos la naturaleza aislante del pecado. Los hijos de Aarón murieron ante el arca del pacto, hermanos, porque se acercaron al Señor de una manera indebida, una manera inapropiada. Dios es santo, Dios es puro, Dios es sin pecado, ¿verdad? Y a Moisés le dijo que había una forma correcta de acercarse a Él, ¿verdad? Y de ofrecer sacrificios por los pecados. Una vez al año, el sumo sacerdote era necesario que se purificara, ¿verdad? Y que ofreciera un sacrificio por la nación, ¿verdad? Haciéndola nuevamente aceptable a Dios. Ese es el día de Yom Kippur, el día de expiación. Y eso se realiza una vez al año. Y los judíos aún lo siguen haciendo, hermanos, y lo consideran uno de los días más sagrados del año. La razón de la observancia del día de la expiación es para tratar con los pecados del año anterior. En otras palabras, todos los pecados del año pasado, ¿verdad?, se tratan en ese día. Debido a que Dios es santo, ¿verdad?, el pecado separa a la gente de Dios. No podemos tener una relación con Dios, ya que somos culpables, ¿verdad?, de quebrantar los mandamientos de Dios, sus leyes. Entonces, ¿verdad?, el día de expiación, los judíos confiesan sus pecados y suplican la misericordia de Dios para poder entrar de nuevo en relación con Él, ¿verdad?, por el siguiente año. Luego lo vuelven a repetir, cada año lo repiten, es lo que hacen, cada año ellos van y hacen esto. En este capítulo 16, hermanos, encontramos, ¿verdad?, la razón por la cual Dios dio, ¿verdad?, este mandato, ¿verdad?, del sacrificio. Y en el versículo 16 encontramos 4 palabras, hermanos, que cubren todas las bases, ¿verdad?, del pecado. Hay 4 descripciones que encontramos aquí. Veamos dos palabras, ¿verdad?, que hablan que ayudan a cubrir todo lo que es el pecado, ¿verdad?, la descripción del pecado completo. Versículo 15. Levítico 16, versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Aquí en el versículo 16, hermanos, el pecado es llamado impureza, es decir, o una contaminación espiritual. Obviamente esto es en referencia a la morada de Dios, que es el tabernáculo o el templo. Ahora, verdaderamente no sabemos qué fue, ¿verdad?, lo que hicieron los judíos. Es posible que ellos, ¿verdad?, introducieron algo al tabernáculo que era impuro a los ojos de Dios, o a lo mejor no siguieron el protocolo, ¿verdad?, de cómo llevar a cabo la ofrenda o el sacrificio. Si esto ocurría, entonces la morada de Dios habrá sido vuelta inapropiada, ¿verdad?, para que Dios habitara en ella, ¿verdad?, porque estaba corrompida o contaminada espiritualmente. Y la cosa es esto: si se contamina el templo, ¿cómo va a morar Dios allí? Entonces, ¿a dónde irán, ¿verdad?, a encontrarse el pueblo con Dios? Es por esta razón, ¿verdad?, que Dios provee este sacrificio. Entonces, una de las palabras que encontramos, ¿verdad?, es impureza. El pecado se llama impureza, es llamado impureza. En el versículo 16 y también en el versículo 21 también se le llama al pecado rebelión. Haber cometido un pecado de inmundicia, ¿verdad?, de contaminación, puede haber sido, ¿verdad?, algo que hicieron sin querer. Pero la rebelión, hermanos, la rebelión es completamente diferente. La rebelión es una desobediencia voluntaria. Cuando hacemos algo, hermanos, que nosotros sabemos que está mal, que Dios nos ha enseñado que no debemos hacerlo, y lo hacemos, estamos en rebeldía. Es pecado. La rebeldía, ¿verdad?, rebelión es llamada pecado. Esto es más que violar, ¿verdad?, la ley. Va más allá de eso, hermanos, va más allá de la violación de la ley.
Es un pecado relacional. Y la razón que es un pecado relacional, hermanos, es porque, ¿verdad? Cuando uno intencionalmente desobedece a Dios, ¿verdad? Esto se considera una infidelidad. Es como si una persona fallara, ¿verdad?, a su cónyuge en el matrimonio. Es deslealtad a Dios, y esa deslealtad, ¿verdad?, coloca una barrera, ¿verdad?, de conflicto y de hecho de ira de Dios, ¿verdad?, en contra de aquella persona. Ahora, es una ira justa en la parte de Dios. ¿Por qué es justa, hermanos, verdad? Sería como una ira como de nuevo, ¿verdad?, como cuando un cónyuge es traicionado, ¿verdad?, por su esposo o su esposa. Hay una ira, ¿verdad?, que es justa. O cuando un amigo, ¿verdad?, le traiciona, ¿verdad? Entonces es una ira justa, ¿verdad? Hay una ira justa, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos esa deslealtad hacia Dios. El versículo 20 nos da otras dos palabras, ¿verdad? Y mira lo que es el versículo 20 al 22. Dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. Este es el otro, ¿verdad? Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Aquí en el versículo 21 encontramos otra vez dos palabras más que cubren, ¿verdad?, el pecado. Aquí en el versículo 21 se llama iniquidad. Lleva la idea, ¿verdad?, de la perversión de nuestra caída, hermanos, ¿verdad? De que somos pecadores porque, ¿verdad?, nos nace en nuestro ser pecar. Y la palabra iniquidad, hermanos, verdaderamente nos echa la culpa de la maldad por la cual estamos directamente, ¿verdad?, culpables. Todos tenemos derecho de tomar decisiones y de escoger nuestro propio, ¿verdad?, camino a seguir, y por lo tanto todos, ¿verdad?, somos culpables de iniquidad, de nuestro pecado. También está la frase en el versículo 21, todos sus pecados, ¿verdad? En el versículo 21 ahí, esta palabra se usa para incluir los pecados serios, los pecados triviales, los pecados deliberados, los pecados no intencionales, ¿verdad?, ¿verdad?, inconscientes, invisibles, visibles, todos los pecados, incluso los pecados de omisión. Cuando uno debe de hacer algo que Dios está mandando y no lo hace, eso también es pecado, ¿verdad? Así es de que estas cuatro palabras, ¿verdad?, inmundicia, rebelión, iniquidad y todos los pecados verdaderamente cubren todo el espectro, ¿verdad?, de lo que es pecado. Y es por eso, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, les dio esta manera de expiar los pecados de ellos, ¿verdad?, porque cubría todo. En otras palabras, todos los pecados eran cubiertos en aquel entonces, ¿verdad?, de esta manera. Sabemos que el pecado es costoso y todos somos culpables, y también sabemos que todo pecado tiene que ser pagado, ¿verdad? Todo pecado tiene que ser pagado, ¿verdad? Las consecuencias del pecado vienen. Entonces, Dios ha proveído una manera, ¿verdad?, de reconciliarnos. Así es de que veamos la obra reconciliatoria de expiación. Cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, el efecto, hermanos, de lo que hicimos, ¿verdad?, es lo que más nos preocupa. Cuando nosotros, ¿verdad?, cometemos pecado, la vergüenza de hacer el mal construye una nube, ¿verdad?, entre nosotros y Dios. Es como un velo, hermanos, ¿verdad?, que no nos deja ver a Dios. En otras palabras, cuando nosotros pecamos, hermanos, lo primero que hacemos es como Adán y Eva lo hicieron, ¿verdad?, escondernos de Dios. Y de hecho, hermanos, ¿verdad?, esa culpabilidad de conciencia, hermanos, nos hace sentir, ¿verdad?, como que Dios está muy lejos y no nos deja ver la realidad de que Dios verdaderamente está muy cerca, porque la realidad es que Dios está cerca de nosotros. Ahora, ¿verdad?, nuestro pecado nos persigue, y de hecho, ¿verdad?, nuestro pecado nos persigue, hermanos, y interfiere, ¿verdad?, con nuestra valentía o confianza
de poder llegar a Dios. Nos impide, hermanos, ese sentir de culpabilidad, ¿verdad?, de cierta manera nos trata de impedir de que nosotros nos acerquemos a Dios. Lo que nosotros llamamos ese sentir, ¿verdad?, de culpabilidad, hermanos, es que nuestra conciencia, hermanos, está perturbada. Y el deseo de nuestro corazón, ¿verdad?, es tener una conciencia limpia, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando nosotros pecamos contra Dios nos sentimos mal, pero verdaderamente lo que deseamos es estar bien con Dios. Y déjeme decirle que lo que Dios más desea es que usted y yo estemos bien con Él. Y Él ha proveído, ¿verdad?, una manera para que nosotros podamos estar bien con Él. Aun cuando hayamos fallado, aun cuando hayamos cometido el error, ¿verdad?, Dios ha proveído una manera para quitar la culpa de nuestro pecado y al mismo tiempo pagar, ¿verdad?, el costo o la pena, ¿verdad?, del pecado. Y esto es lo que la expiación hace por nosotros. El sacrificio primitivo que estamos viendo aquí en este pasaje, hermanos, era el método o la provisión que Dios se había dado, ¿verdad?, para quitar la conciencia del pueblo, la conciencia del pecado, ¿verdad?, del pueblo de Israel, y al mismo tiempo, ¿verdad?, pagar por el pecado. Ahora, se supone que la expiación, ¿verdad?, transmite un estado de reconciliación. En hebreo, la palabra significa más precisamente cubrir, ¿verdad? Expiación significa cubrir. Al mismo tiempo también significa rescate, ¿verdad?, como algo que pagamos para rescatar algo. También significa limpiar o purgar. Así es de que el punto es el punto es que Dios ha hecho posible que nuestros pecados sean borrados, pagados y cubiertos para que nosotros podamos ser reconciliados con Él, ¿verdad? Él ha hecho todo esto para que nosotros verdaderamente podamos tener una relación con Dios. Mire, ahora, ¿verdad?, una de las cosas que vemos, hermanos, ¿verdad?, en esto de los sacrificios es que la historia humana nos ha demostrado que desde que existe el mundo, hermanos, se ha entendido que el derramamiento de la sangre de un animal ayuda, ¿verdad?, a la reconciliación. Aquí vemos que el sacerdote debía de matar un toro por sus propios pecados y sacrificar 2 machos cabríos por los pecados del pueblo. La sangre de estos, hermanos, era rociada sobre el altar y de alguna manera, ¿verdad?, el hacer esto limpiaba la conciencia del judío, aquel sentir de culpa en ese momento en que era sacrificado eso por la fe, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, daban por entendido que Dios, ¿verdad?, había perdonado eso y entonces ya tenían una conciencia libre para poder acercarse a Dios. Este era el precio, hermanos, ¿verdad?, de una conciencia limpia, un sacrificio hecho a Dios por el pecado. Ahora, veamos el sacrificio y el cabrío expiatorio. Versículo 7 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazael. Los 2 machos cabríos cuentan una historia interesante de paga por el pecado. Se tomaron 2 machos cabríos y se presentaron ante el Señor. Luego el sumo sacerdote echaba suertes para ver qué macho cabrío tendría qué destino. Mire el versículo 9, dice: y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Este macho cabrío para el Señor se sacrificaba para limpiar la inmundicia o la contaminación espiritual, hermanos, que se había cometido en el templo. Esos eran, como dije, ¿verdad?, los pecados de omisión o pecados no intencionales que habían contaminado el templo donde habitaba la santa presencia de Dios. También cubría, ¿verdad?, la rebelión del pueblo, ¿verdad?, aquellas cosas que el pueblo había sido desleal a Dios, ¿verdad? Este macho cabrío, ¿verdad?, cubría la sacrificación de cubría el pecado que estaba relacionado, ¿verdad?, obviamente con donde Dios habitaba. Mira el versículo 10. Dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazael, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazael al desierto. Nuestra traducción, ¿verdad?, aquí habla de Azazael.
¿verdad? Azazael, hermanos, no era un chivo expiatorio, ¿verdad? La verdad es que se desconoce el significado de Azazael. Azazael no era, como les digo, una cabra. Se pensaba que era un ser que existía en el desierto, en el lugar desolado, ¿verdad? Los primeros escritos judíos hablan de ángeles que fueron llevados a la lujuria y al pecado por este ser Azazael. Su nombre significa sombra feroz y era una figura demoníaca, ¿verdad? Que representaba el mal y representaba el pecado. Aarón, ¿verdad?, debía de poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y transferir simbólicamente los pecados de la nación sobre este macho cabrío. Luego este macho cabrío, hermanos, era llevado al desierto, ¿verdad?, donde los judíos consideraban que estaba Azazael, aquel ser maligno, ¿verdad? Y el macho cabrío era llevado allí y era soltado, ¿verdad?, para que se fuera al monte. Los pecados de Israel, hermanos, ¿verdad?, de cierta manera lo que Dios les daba a entender es que los pecados de ellos habían sido puestos sobre este macho cabrío, ¿verdad?, que eran pecados, maldad, ¿verdad?, todas esas cosas malas, y esas regresaban a su fuente, ¿verdad?, como quien dice, donde está Satanás o donde estaba Azazael, ¿verdad?, y regresaban allá y eran alejados del pueblo de Dios. Ahora, llegaban más después, hermanos, ¿verdad? Lo que vinieron a hacer después los judíos, hermanos, es que tomaban a ese macho cabrío, hermanos, le ataban un mecate al cuello, le ponían una piedra al fin del mecate, hermanos, y lo llevaban a un precipicio y ahí, hermanos, aventaban a la cabra, hermanos, ¿verdad?, a que cayera a su muerte. Dando a entender, ¿verdad?, que los pecados que habían sido tomados del pueblo puestos sobre el macho cabrío, ¿verdad?, ellos no querían nada que ver con ellos. De hecho, ¿verdad?, la llevaban ahí para que muriera y para estar seguros de que esos pecados jamás regresarían a ellos, ¿verdad? Nos da una idea, hermanos, ¿verdad?, de lo que Dios hace en la expiación, hermanos. Cuando Dios expía nuestros pecados, hermanos, Dios toma nuestros pecados y los aleja de nosotros. Y dice la palabra de Dios que no se acuerda de ellos. Mire lo que dice el Salmo 103, versículos 11 y 12. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es lo que celebra este salmo. Este salmo está celebrando, hermanos, la expiación del pecado, la expiación que Dios nos ha dado, ¿verdad?, que Dios ha alejado el pecado del pueblo. Ahora, tanto el macho cabrío, hermanos, ¿verdad?, que fue sacrificado, ¿verdad?, para purificar al templo, y el macho cabrío que fue enviado al desierto, los dos están resolviendo el mismo problema. Los dos están cubriendo el pecado completo, ¿verdad?, del hombre. Cubren todos los pecados. Eso es lo que significaba esto. Así es de que la morada de Dios es limpiada de la contaminación espiritual del pecado, y el pecado mismo es llevado lejos, ¿verdad?, del pueblo. Y qué bueno que fuera así de fácil, ¿verdad? Yo creo que todos ahorita estuviéramos invirtiendo en machos cabríos, ¿verdad?, para poder decir: ¿sabes qué? Ay, la regué. Ven para acá, chivito, tú tienes la culpa, ¿verdad? Para afuera. ¿Verdad? Qué fácil sería poder hacer eso, ¿verdad? Echarle la culpa a un animal o echarle la culpa a cualquier otra cosa por nuestros errores y maldades, ¿verdad? Tristemente este sistema, ¿verdad?, era temporal, porque verdaderamente no podía cubrir y suplir, ¿verdad?, lo que era necesario. No llegaba al precio que Dios había puesto, ¿verdad?, por el pecado, que es un precio muy alto. Así es de que, ¿verdad?, lamentablemente fue una solución temporal, y de hecho tenía que hacerse todos los años. Cada año ellos tenían que sacrificar animales, hermanos, para poder cubrir el pecado del año pasado, y al siguiente año volver a hacerlo. Y de hecho los judíos lo siguen, ¿verdad?, observando este día. En el Nuevo Testamento, hermanos, miramos un cuadro, ¿verdad?, de lo que sucedió en aquel entonces. Así es de que vamos a la historia de dos cabras en el Nuevo Testamento. Mire Mateo capítulo 27, comenzando el versículo 15, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato:
¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucificado. Una cabra, hermanos, un macho cabrío iba a morir. El otro debía de vivir y ser enviado de regreso, ¿verdad?, a la fuente original. Cuando Barrabás fue elegido, hermanos, para ser liberado por la multitud, Pilato afirmó, ¿verdad?, que él era inocente, ¿verdad?, de la sangre de Jesús. Y el pueblo le contestó, dijo: que esta sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso lo miramos ahí en el versículo 25. Así es de que, de la misma manera, ¿verdad?, que los pecados fueron puestos sobre el macho cabrío, que era vuelto al desierto, ¿verdad? El derramamiento de la sangre inocente de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue puesto sobre las cabezas de aquellos que lo entregaron para que Él fuera crucificado. Barrabás fue, de cierta manera, ¿verdad?, el chivo expiatorio, el que se enviaba al desierto. El pecado que había en él, la violencia, la rebelión, la corrupción, fueron devueltos, hermanos, por decir, a la fuente que los había engendrado, que era la comunidad, ¿verdad?, la sociedad corrupta que había en aquel entonces. La sociedad, ¿verdad?, que verdaderamente estaba necesitada de salvación. Barrabás fue el macho cabrío, hermanos, que se escapó, porque Jesús de hecho tomó el lugar de él. El Señor Jesucristo tomó el lugar de ambos machos cabríos, ¿verdad? El que era ofrecido, ¿verdad?, y sacrificado, ¿verdad?, por las impurezas y las rebeliones del pueblo, que limpiaba la presencia donde Dios se iba a encontrar, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el macho cabrío que llevaba sobre él todos los pecados del pueblo, ¿verdad?, y eran los pecados alejados. El Señor Jesucristo, hermanos, tomó el lugar de ambos machos cabríos, y es por eso que a Jesús se le llama, ¿verdad?, el sacrificio de expiación. ¿Por qué? Porque Él cubrió todo nuestro pecado, nuestra inmundicia, nuestra rebelión, nuestra maldad, ¿verdad?, todos nuestros pecados. Así es de que lo que nosotros leemos aquí en Mateo, hermanos, ¿verdad?, es algo, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento estaba pintando un cuadro de lo que iba a suceder, y eso es, ¿verdad?, la profecía de Dios. No hay ninguna manera, hermanos, que un ser humano haya pensado, ¿verdad?, le voy a hacer así, ¿verdad?, para que esto resulte así, ¿no? De hecho, el rol de Pilato, hermanos, es un rol que ni él mismo, yo creo, se hubiera prestado para llevar a cabo. Sin embargo, porque era profecía, ¿verdad?, tenía que pasar así, y así sucedió. Mire lo que encontramos en Levítico 16, el versículo 23. Dice ahí: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Y luego escucha esto, dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pecado. Ahora, el hombre que era enviado, hermanos, ¿verdad?, el hombre que envía al macho cabrío al desierto, se lava, hermanos, antes de volver al campamento, para no contaminar de nuevo, ¿verdad?, el campamento con el pecado. Pilato, hermanos, cuando entrega a Jesús, ¿qué es lo que hace? Pilatos también se lava las manos, hermanos, se lava las manos, ¿verdad?, de la culpa. Se lava las manos de la culpa. Y ahí podemos ver una ironía, ¿verdad?, de lo que había de venir, de lo que se miraba en el cuadro que había de venir, que vimos en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo, hermanos, ¿verdad?, ese lavamiento, hermanos, es una imagen de nuestra propia limpieza. Mire 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Como creyentes, hermanos, ahora nosotros, ¿verdad?, somos el templo del Espíritu Santo.
Somos, en otras palabras, el lugar donde Dios habita. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿podrá Dios morar en un lugar contaminado por el pecado? ¿Cómo podrá el Dios vivo, el Dios santo, hacer su hogar en nosotros? Nuestras conciencias, ¿verdad?, son culpables, hermanos, son habitaciones no apropiadas, ¿verdad? Porque hay una culpabilidad sobre la persona que ha cometido pecado en contra de Dios. Ahora, mire lo que Dios hizo, Hebreos 9, 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificarán para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Así como el tabernáculo, hermanos, fue limpiado por la sangre del macho cabrío, ¿verdad?, que fue sacrificado, así nosotros, hermanos, por la sangre de Jesucristo, ahora como templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hermanos, la sangre de Cristo nos cubre de tal manera, hermanos, que somos limpiados, hermanos, de aquel pecado, de aquella culpabilidad de pecado, de aquella conciencia, ¿verdad?, de obras muertas, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos limpia de una vez y para siempre. Nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificio cada año para poder limpiar la conciencia del pecado y alejar el pecado de nuestra vida. No, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto, hermanos, y ya no se tiene que seguir haciendo sacrificios. Imagínense, póngase a pensar, ¿verdad?, que todos nuestros pecados, ¿verdad?, son puestos sobre aquel macho cabrío, y aquel macho cabrío es suelto, ¿verdad?, y nosotros podemos ver que nuestros pecados se alejan de nosotros y se van con aquel macho cabrío, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Qué padre sería eso. Pero, hermanos, ¿verdad?, ahora en Cristo todos nuestros pecados, hermanos, han sido puestos sobre el Señor Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, hermanos, son alejados de nosotros, ¿verdad? Son alejados de nosotros, son llevados y los podemos dejar ir. Ya Dios no tiene nada en contra de nosotros si es que estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, ¿verdad?, entonces ya todos nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados y han sido alejados de nosotros. Y eso es algo bien importante que necesitamos saber, hermanos, porque, ¿verdad?, el enemigo siempre está queriéndonos engañar. La regué, ya no me puedo acercar a Dios porque estoy mal, ¿verdad? Entre ese velo, ¿verdad?, que sentimos como que ya no podemos acercarnos a Él. Cuando Dios está ahí presente con brazos abiertos diciendo, hey, ven, la regaste, necesitamos arreglar cuentas, necesitamos enderezar esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que en Cristo ya fue pagado todo pecado, ¿verdad? Y cuando fallamos, sí, ofendemos a Dios, lo ofendemos, pero, ¿verdad?, Cristo ya pagó por el pecado. Lo que necesitamos hacer es pedirle perdón a Dios y acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie de nuevo, para que podamos tener esa conciencia limpia de poder llegar a Dios, para no sentir que no podemos acercarnos a Él porque soy culpable de pecado. Dios quiere quitar eso y ya hizo todo para quitarlo. De hecho, eso ya está quitado de usted, pero usted tiene que estar consciente que eso ya pasó en su vida. Mire lo que dice Hebreos 10, versículos 19 al 22. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad, ¿se escucha eso? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. En otras palabras, ¿verdad?, el camino nuevo es el sacrificio del Señor. Ya no es el camino viejo de los sacrificios antiguos, sino que es el camino vivo, nuevo, ¿verdad?, a través de la carne del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, fíjese, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es la fe en la sangre de Jesús derramada en la cruz la que puede limpiar nuestra conciencia del pecado y de todos los actos que conducen a la muerte, para que podamos servir a Dios y tener confianza para crecer en nuestra relación con Él. Así es de que ¿quién es el cabrío expiatorio de todos nuestros pecados, errores, faltas, fracasos, problemas y dificultades? Nada más que el Señor Jesucristo. ¿Quiere decir esto que nosotros podemos ahora, ¿verdad?, echarle la culpa a Él? ¿Fue por culpa de Jesús? Obviamente no, ¿verdad? Las decisiones que tomamos y las acciones que
que hacemos, hermanos, ¿verdad? Tienen sus consecuencias, ¿verdad? Y son resultados de nuestra propia concupiscencia o deseos. Así es de que no podemos culpar al Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿verdad? Las consecuencias de nuestras acciones, ¿verdad? Las paga la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No solo eso, sino que todos nuestros pecados, hermanos, han sido expiados. En otras palabras, hemos sido comprados, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, por su muerte en la cruz. Y dice el Señor Jesucristo que, ¿verdad? Porque Él ya pagó por nosotros, porque Él fue el que dio el rescate para salvarnos, hermanos. Ya no pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que ahora nosotros pertenecemos a Dios. Y lo hermoso de todo esto, hermanos, es que ahora ya en Cristo, si estamos en Cristo, hermanos, si sabemos que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz, no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Cuando fallamos, cuando cometemos un error, no tenemos que tener miedo de Dios, sino que ahora podemos acercarnos a Él, ¿verdad? No necesitamos estar, ¿verdad? A la altura de la aprobación de los demás, que no sea la de Dios, obviamente. El poder del miedo, hermanos, el poder del fracaso, el poder del pecado, hermanos, ha sido cancelado por la muerte de Jesús en la cruz. Y nuestras conciencias, hermanos, ahora en Cristo Jesús pueden estar limpias. Podemos entrar hasta la misma presencia de Dios en oración, hermanos. Y algún día hasta su presencia física, ¿verdad? Donde va a estar, donde estaremos con Él para siempre. ¿Por qué? Todo por nuestro Señor Jesucristo. Estamos por celebrar la Pascua, hermanos. Esa es una de las cosas que celebramos, que podemos de verdad tener una relación con Dios, donde podemos acercarnos a Él confiadamente, hermanos, porque hemos sido perdonados por todo pecado. Hemos sido aprobados, ¿verdad? Por el Señor. Pero para que esto sea cierto, hermanos, es necesario que nosotros hayamos muerto, ¿verdad? A nosotros mismos. Es necesario que nosotros ahora estemos viviendo, ¿verdad? Para el Señor. El estar muerto, ¿verdad? Como Cristo, significa morir a uno mismo, hermanos. Significa morir a nuestros propios malos deseos, a nuestras malas opiniones, a los deseos del mundo, ¿verdad? A la aprobación del mundo y aún al reproche del mundo. Y vivir únicamente, ¿verdad? Para Cristo, mostrándonos aprobados, ¿verdad? Por Dios. Cuando nosotros vivimos de esta manera, hermanos, nosotros, ¿verdad? Quiere decir que somos salvos, que hemos puesto toda nuestra confianza en Dios y vivimos para Él. Así es de que nuestro valor, hermanos, no se encuentra en cualquier otra cosa más que en Jesús. Todo miedo se ha ido, toda culpa es nula y sin efecto. Es solo la aprobación de Dios la que nos debe de importar ahora, hermanos. Y esto nos lleva a la pregunta con la que quiero terminar. ¿Has muerto a ti mismo? ¿Vives para Cristo? ¿O hay algo quizás todavía en tu vida, ¿verdad?, que no has resuelto? A lo mejor todavía hay obras en tu vida que necesitan morir, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad? Necesitan morir obviamente porque ofenden a Dios. No porque nos vamos a perder o vamos a perder la salvación o vamos a ir al infierno, no por eso, sino porque ofenden a Dios. Hay obras en nuestra vida que quizás necesitamos llevar a Dios para pedirle perdón. Y yo creo que es necesario examinarnos, hermanos. Porque déjeme decirle, cuando hay obras, ¿verdad?, que ofenden a Dios, ahí es donde entra aquella nube, ¿verdad?, aquella conciencia perturbada de culpabilidad. Y es necesario, ¿verdad?, que como hijos de Dios, como personas cristianas, ¿verdad?, estemos conscientes de que esa nube que nos quiere decir que estamos lejos de Dios o que Dios está lejos de nosotros es una nube que se puede quitar, que Cristo ya quitó. Que lo único que nosotros necesitamos es llegar a Dios y decirle: Señor, perdóname, la regué, perdóname, no quiero hacerlo más, ayúdame a no hacerlo más. Así de que no debe haber nada que nos impida, ¿verdad?, llegar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, Padre bendito, que tú nos sigas ayudando, Señor, a tratar con todas las cosas, Padre Santo, que ahora como cristianos, ¿verdad?, a veces hacemos que no te agradan, Señor. Padre bendito, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nuestro cuerpo, que es el templo donde tú habitas, Señor, que Padre bendito, que pueda estar siempre limpio,
Que cada día, Señor, nos podamos presentar delante de ti, Señor, y hacer un aseo, Señor, de nuestra persona, Señor, delante de ti, para que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos pueda guiar y nos pueda acercar cada día más a ti, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tus promesas, Señor, por medio de tu presencia. Padre bendito, yo te pido por mis hermanos, Señor, que seas con ellos, Señor, que cada día, Señor, ellos puedan venir a ti, Señor, sabiendo que no importa qué hagan hecho, tú estás ahí con brazos abiertos para ellos, porque los amas, porque son tus hijos, Señor, porque quieres ayudarles. Padre, así de esa manera ellos puedan crecer, Señor, en conocimiento de ti y en su relación contigo. Padre, en esta mañana pedimos, si hay alguien, Señor, que no haya entrado todavía en relación contigo, Padre Santo, pues te pedimos, Señor, que en esta mañana ellos puedan poner su confianza en nuestro Señor Jesucristo, que ya ha pagado por todos sus pecados. Que ellos puedan recibirle como Señor y Salvador, Señor, y puedan encontrar, ¿verdad?, esa expiación de sus pecados. Ese alejar del pecado de la vida de ellos, para que no cuente en el día del juicio. Padre bendito, sé con nosotros en los próximos minutos, Señor, en lo que te contemplamos, lo que nos estás diciendo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, ¿verdad?, yo creo la mejor manera de responder al saber que Dios ya ha perdonado todos nuestros pecados, que los ha alejado lo más lejos de nosotros, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo lo que podemos hacer es, primeramente, hermanos, es darle gracias a Dios. Cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios, porque no hay nada, ¿verdad?, que nos pueda separar del amor de Dios. La segunda cosa que podemos hacer, hermanos, ¿verdad?, es quizás examinarnos y a ver si todavía hay obras malas en nosotros, ¿verdad? A ver si hay algo que nosotros hayamos hecho, hermanos, que esté ofendiendo a nuestro Dios, que a lo mejor está, ¿verdad?, queriendo impedirnos de eso que Dios ya resolvió, ¿verdad? Esa conciencia perturbada, hermanos. Si hay algo que está, ¿verdad?, perturbando tu conciencia, mi hermano, mi hermana, llévalo al Señor en este momento y dile: Señor, perdóname, ¿verdad?, hice esto, necesito que me perdones y necesito que me ayudes, ¿verdad?, a dejar esto. La otra cosa que puede hacer, ¿verdad?, en gratitud al Señor, hermanos, es, ¿verdad?, llevar ese mensaje de que Dios ha perdonado al mundo, de que Cristo ha muerto por todos los pecados de todo ser humano, ¿verdad?, y que Dios les ama y que Dios quiere tener una relación con ellos y compartir el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo vino, murió en una cruz, ¿verdad?, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio. Eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que nos trajo la expiación de pecados, ¿verdad? Y si en esta mañana hay alguien aquí, ¿verdad?, que siente, ¿verdad?, o que sabe que nunca le ha pedido perdón a Dios, que nunca se ha arrepentido, que nunca ha aceptado esta expiación, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que no la ha recibido, que ese pago, ¿verdad?, por sus pecados, en esta mañana me gustaría invitarle a hacer eso, ¿verdad? Si usted está aquí y usted quiere entregarle su vida a Cristo, venga para que yo pueda orar por usted, oremos juntos al Señor. Y si está en casa, ¿verdad?, usted puede hacer esta oración. Hágala en este mismo momento. Si está escuchando y siente esa necesidad de entregarle su vida a Dios y pedirle perdón, haga esta oración. Dígale: Señor, me arrepiento de mi pecado. Yo sé que he pecado contra ti. No quiero vivir así. Yo quiero dejar el pecado del pasado, el pecado del presente y del futuro, Señor, a un lado para seguirte a ti. Y Padre, yo acepto el pago de mi pecado hecho por Cristo en la cruz. Creo que fue sepultado y creo que resucitó. Y hoy lo declaro el Señor de mi vida y lo declaro mi Salvador. Gracias, Dios, por perdonarme. Toda mi confianza está puesta en Cristo. En su nombre oro. Amén. Si usted dice oración, ¿verdad?, háganlo saber. Si está aquí, pues venga y hable conmigo al final del servicio. Y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Creo que van a compartir unos anuncios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el perdón de pecados en nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a recordar todo lo que has hecho. Y Padre, ayúdanos a compartir el mensaje con nuestros seres queridos, con nuestras personas que trabajamos, Señor, con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, para que todos puedan venir a saborear, Padre Santo, lo hermoso que es estar en una relación contigo. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a repasar unos anuncios. El primero siendo que todavía estamos en oración y se reúnen a las 9:15 de la mañana
los domingos y luego en las tardes antes del estudio bíblico los miércoles. También tenemos la ofrenda de Andy Armstrong, la ofrenda de Pascua. Vamos a estar aceptando regalos hasta los finales de abril para las misiones norteamericanas. También el domingo 10 de abril es la celebración de la resurrección. Va a ser en el Keys Park, va a ser de la 1:30 a las 3 p.m. Traiga a su familia y sus amigos para un gran momento de comida, diversión y compañerismo mientras servimos a nuestra comunidad y compartimos a Cristo con otros. La conferencia de congreso para los estudiantes de los grados de 7 a 12 va a ser el 14 al 16 de abril. También nuestra celebración de resurrección va a ser el día 27 de abril, el domingo de Pascua. Los niños van a presentar un baile especial durante el servicio unido y tendremos comida en el césped de la iglesia. También para donar a la iglesia hay nuevas opciones. Claro, pueden hacerlo como lo hemos hecho siempre, pero también lo puede hacer en línea en gracetempledallas.org o puede enviar GTBC al número 73256. No sé, el próximo domingo, terminándose el servicio, nos vamos a ir al parque de Keys Park. Y lo que vamos a ir a hacer allá, vamos a tener comida, vamos a tener compañerismo, hermanos, pero también vamos a compartir el mensaje del Evangelio con la gente que esté allí. Si usted gusta, puede quedarse ahorita, ¿verdad? Me voy a reunir con algunos hermanos, si es que se quedan algunos, ¿verdad? Para poder hablar de manera así en cómo podemos compartir el mensaje del Evangelio el próximo domingo. Eso va a ser inmediatamente después de la iglesia, va a ser entre 1:30 a 3 de la tarde. Así es de que es un tiempo corto, no es muy largo, pero les queremos invitar, ¿verdad? Si tiene temor, no sabe qué decir, puede quedarse, ¿verdad? Vamos a repasar el camino de Romanos ahorita, ¿verdad? Y si siente temor, ¿verdad? De no saber qué hacer, ¿verdad? Puede acompañarnos de todos modos, hermanos, para tener compañerismo y al mismo tiempo para que ustedes, en el momento en que los demás están compartiendo el Evangelio, usted puede estar orando. Amén. Así es de que les invito a quedarse, hermanos, ¿verdad? Vamos a reunirnos ahí abajo. Yo me voy a reunir rápidamente con los diáconos, unos 10 minutos, ¿verdad? Y los que se queden, va a haber comida, trajo la hermana Amy comida, allá pueden comer en lo que yo bajo a compartir eso. Amén. Así es de que les invitamos a que se queden. Oración por la ofrenda. Yeah. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, enviaste a Jesucristo y tuviste un plan de salvación para nosotros. Pedimos, Señor, que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y que nos bendigas en esta semana. Pedimos que tú también bendigas las ofrendas que se van a levantar, Padre Santo. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús.